Mi nombre es Hernán Sargay, soy ingeniero civil y soy jefe de división de ondas elásticas en el departamento ICES de la Gerencia de Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Nosotros investigamos y desarrollamos técnicas de ensayo no destructivas basadas en ondas elásticas y aplicadas a una gran diversidad de materiales. En particular, estoy trabajando fuertemente en lo que es estructuras de hormigón armado. En la actualidad hay una gran demanda del sector civil en desarrollar métodos y técnicas no destructivas para evaluar la capacidad portante y el estado de salud estructural de las obras civiles. Por lo tanto, estamos trabajando fuertemente en desarrollar nuevos métodos que se puedan aplicar para conocer este estado de salud estructural de muchísimas obras que, debido al paso del tiempo o por otros efectos como accidentes o siniestros, se han visto disminuidas en su capacidad portante. Estamos trabajando hace muchos años en esta técnica y hemos logrado publicar a nivel de investigación en revistas internacionales y también llevarlo a la práctica a través de transferencias tecnológicas, por ejemplo en la inspección de durmientes de hormigón pretensado que se utilizan en la industria ferroviaria. En la actualidad se está viendo en todo el mundo numerosos accidentes o catástrofes de edificios, como pudimos ver el caso de las Torres de Miami o el Puente de Italia en 2018. También tuvimos casos locales como el derrumbe de un edificio acá en General Paz, y se está viendo que, a pesar de que se incrementan los controles y los distintos reglamentos que regulan las obras civiles, hay una gran demanda de métodos de monitoreo y evaluación de estado estructural. En parte es debido a que muchas de las estructuras están alcanzando su vida útil y por lo tanto se requiere conocer realmente cuál es su estado actual. A través del cálculo estructural no es posible determinar con precisión cuál es el estado actual de las estructuras. Por lo tanto, es fundamental desarrollar nuevos métodos no destructivos para poder evaluar fielmente cuál es el estado actual de las estructuras. Los ensayos no destructivos más utilizados son el ultrasonido, la emisión acústica, la termografía, el pachómetro por corrientes de Eddy, martillo de Smith o esclerómetro, el georradar. Con este aporte que estamos presentando en el Congreso, nuestra intención es sentar las bases tecnológicas de la aplicabilidad de la emisión acústica en estructuras de hormigón armado. En particular, estuvimos indagando la aplicación de la nueva norma ISO de reciente aprobación hace 2 años para poder implementarla en vigas de hormigón armado sometidas a cargas cíclicas. Particularmente, lo que hicimos fue indagar acerca de la aplicabilidad de esta norma, que hemos detectado que tiene poco desarrollo en la literatura internacional. Mi nombre es Sergio Darío Lingeri, soy ingeniero aeronáutico y trabajo en el Laboratorio de Análisis de Vibraciones y Extensometría, que pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Departamento de Ensayos No Destructivos. Nuestro rol en este laboratorio como equipo es hacer análisis, ensayos de vibraciones. El equipo que vemos aquí a la derecha es un excitador electrodinámico de vibraciones, el cual puede simular condiciones de un sismo, por ejemplo, o cualquier situación de vibraciones en algún equipo o algún componente. Generalmente hacemos ensayos para centrales nucleares, para componentes de esas centrales, donde se las califica sísmicamente o se analiza su comportamiento dinámico. En el laboratorio de análisis de vibraciones, este sistema tiene un sistema de control, el cual se controla automáticamente y permite generar las vibraciones según el requerimiento del fabricante, y los componentes a ensayar tienen que ser vinculados a este sistema a través de un dispositivo que cumpla con ciertos requerimientos para que se transmitan esas cargas al componente ensayado. Contamos en el laboratorio con el equipo que acabo de contar, con acelerómetros, con sensores de velocidad, sensores de desplazamiento, los cuales permiten determinar dentro de ese ensayo cuáles son todas las características del componente que está siendo ensayado. Al contar con este tipo de equipamiento puede ser muy útil para el diseño de componentes, en el caso de centrales nucleares, donde se realimentan el análisis de vibraciones con el diseño del componente, permitiendo que estos puedan ser calificados sísmicamente y soportar cargas que de otra manera no podrían hacerlo. Y uno de los trabajos importantes que realizamos fue la calificación sísmica de un gabinete de control del sistema de reactores de RA10. Los componentes que ensayamos son desde estructuras pequeñas a estructuras amplias, componentes electrónicos, estructuras metálicas, las cuales todas están sometidas a vibraciones en el uso normal, y lo que se puede determinar con este tipo de ensayos es su funcionalidad ante, por ejemplo, un sismo, o su funcionalidad ante un evento de shock, de impacto, que puede perjudicar su vida útil o bien puede perjudicar su funcionamiento normal.
Mi nombre es Mariano Arévalo, soy ingeniero aeronáutico, trabajo en lo que es análisis y simulación de vibraciones. Yo trabajo en el laboratorio ESE que pertenece al ENDE. Nos dedicamos básicamente a la aplicación de la técnica no destructiva de análisis por vibraciones, es decir, relevamiento de vibraciones, ya sea inducida por fluido, vibraciones de máquinas rotantes, vibraciones de origen sísmico, y particularmente mi trabajo es todo lo que tenga que ver con la simulación matemática a través de modelos, empleando software de alta tecnología avanzada para poder predecir el comportamiento dinámico desde el punto de vista matemático de los componentes y luego después verificar en otras partes que tenemos del laboratorio y con otras facilidades las características vibratorias y mecánicas de esas estructuras. Las ventajas de utilizar este tipo de tecnología de software es que a partir de las etapas de diseño de un determinado componente uno puede, partiendo de un CAD del mismo, realizar un modelo de elementos finitos o, en el caso de tener que simular vibraciones inducidas por fluidos, intentar hacer un modelo CFD del componente. Esto nos permite predecir el comportamiento mecánico dinámico de las estructuras antes de medirlas, antes de estar fabricadas. El proceso inicia a partir del diseñador que provee planos o un CAD del componente. Esto puede ser el soporte de una máquina rotante, un componente nuclear que está en proceso de diseño, un componente aeroespacial. Nosotros lo que hacemos es, a partir de este diseño CAD, que es un dibujo 3D, nosotros aplicamos la técnica de elementos finitos en la cual se produce una discretización de este CAD a través de los software que tenemos especializados instalados en la CENEA. De esa manera después nosotros podemos correr distintos tipos de análisis, lineal, no lineal, dinámico, y a partir de ahí poder obtener puntos críticos en el componente una vez simulado. Esto nos permite observar cuáles son las zonas donde, por ejemplo, se concentran tensiones o donde hay desplazamientos críticos de los sistemas que vibran y determinar cuáles son los márgenes de seguridad de ese componente, y de esa manera también predecir el comportamiento dinámico que después vamos a medir, ya sea en campo o cuando la estructura esté en funcionamiento. El trabajo que a mí me tocó hacer para el Corende es analizar los datos de deformación provenientes de los ensayos que realizó la gente de NASA para uno de los tubos internos del reactor. Mi nombre es Miriam Rocío Neira Astudillo, soy doctora en Ciencia y Tecnología de los Materiales y trabajo como investigadora en las técnicas de ruido magnético Barkhausen y emisión magnetoacústica en el departamento ICES y ondas elásticas, que pertenece a la Gerencia de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Las técnicas de ruido magnético Barkhausen y emisión magnetoacústicas son técnicas muy sensibles a la microestructura y a las tensiones materiales. Se aplican en materiales magnéticos. Esta técnica es una técnica de ensayo no destructible, superficial y subsuperficial y depende de la frecuencia de magnetización. Como dije, esta técnica se aplica en materiales magnéticos. Como sabemos, los materiales magnéticos están compuestos por dominios magnéticos. Al aplicarle un campo magnético va a suceder una reorientación de los dominios magnéticos en la dirección del campo magnético. Lo podemos ver en el ciclo de histéresis como pequeños saltos discontinuos. Para recoger esta información, colocamos una bobina sensora sobre la muestra. Ahí es donde se produce el efecto Barkhausen y es lo que pueden ver en el osciloscopio como señal roja. Y el campo vendría a ser lo que es azul. Estamos trabajando en la ISI 304. Como sabemos, este material se puede deformar, trabajado en frío, se transforma en un material martensítico, que es magnético. Al sufrir esa transformación se vuelve un material más resistente, pero frágil. Entonces, mediante tratamientos térmicos de recocido, este material puede volver a su fase austenítica, mejorando así sus propiedades mecánicas y puede obtener un tamaño de grano ultra fino. Se trabajó en un conjunto de muestras que fueron laminadas y luego tratadas térmicamente. Lo que se busca con la técnica de ruido magnético Barkhausen es evaluar el contenido de martensita en este conjunto de probetas. La técnica de ensayo no destructivo y es una técnica a bajo costo. Actualmente estamos trabajando en el desarrollo del Centro Subregional de Referencia de Ensayos No Destructivos que se va a ubicar en nuestro país, en la Argentina, en conjunto con otros 3 centros más que estarán ubicados en Perú, México y Chile. El objetivo de estos centros es trabajar en conjunto y brindar asistencia técnica en caso de emergencias y por lo tanto vamos a estar desarrollando diversas técnicas de ensayos no destructivos que por una parte van a estar donando desde la Organización Internacional de Energía Atómica y otros que iremos adquiriendo localmente. Estos equipos se aplicarán en el caso de emergencias, pero también para transferencias tecnológicas a nivel nacional y para desarrollo e investigación y por último para formar capital humano y fomentar el desarrollo de estos ensayos.